Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado Shihou Saikyo no Daimao, Murabito Wanitense Suru volumen 6 parte. Capítulo XV. El ex señor demonio conoce a un noble de alto rango. Fortalezas custodiaban la frontera de la Ville y Asilas. Nuestro destino era de alta seguridad. La calidad y cantidad de sus guardias era mayor ya que su topografía la convertía en un blanco fácil. Aparentemente, el enemigo no había pensado mucho en sus defensas. Quizás habían reunido información al respecto. De cualquier manera, habían atacado mientras estábamos haciendo lo nuestro. Tan pronto como nos teletransportamos dentro de la fortaleza, fuimos recibidos por soldados heridos. Era obvio que todavía estaban nerviosos después de la pelea, ya que fijaron sus miradas aceradas en nosotros, listos para matar. ¿Quiénes son? Estamos bajo ataque de nuevo. Su respuesta fue salvaje y violenta, a diferencia de los soldados Orcos, pero su sed de sangre pronto disminuyó. Hei. Ese niño. Tú, allá, ¿no ese es el maestro Michel? Y Lady Ginny. Tan pronto como los vieron, los soldados se dieron cuenta de que estábamos de su lado. Ginny se acercó a ellos con confianza. Has logrado una tarea considerable. Estoy agradecido por su arduo trabajo. También hemos cumplido con nuestras propias obligaciones. Los bárbaros de Asilas han sido sacados de la ciudad, anunció Ginny como si lo hubiera hecho ella misma. Me imaginé que quería darme el crédito, pero estaba siendo madura y perspicaz. Era mejor para un aristócrata conocido reclamar la victoria que un chico cualquiera. Aumentaría la confianza en sus soldados. Oh. ¿Cómo se esperaba de Lady Salvan? Incluso a una edad tan temprana, los hijos de Spencer son grandes generales en ciernes. Estaremos bien para las generaciones venideras. Ginny, Michel y Elrado eran sus futuros líderes y la prueba de su competencia era una fuente de moral militar. Estos soldados lucharían ferozmente para defender a sus amos que llevaban la esperanza en el futuro y la estabilidad de su ciudad natal en sus espaldas. Lo siento, Ar, dijo Ginny. Robé la gloria que era legítimamente tuya. No pienses en eso. Deberías estar orgullosa. Tomaste la decisión correcta. Los soldados, previamente heridos y golpeados, habían vuelto a estar muy animados. Sabía que serían capaces de enfrentar heroicamente la adversidad de aquí en adelante. Bueno, Ginny y Michel, ¿les informamos a tus padres de nuestra victoria? Sí. El padre del maestro Michel es Lord Gerald. Y, el nombre de mi madre es Charon. Me imagino que deben estar en medio de un consejo de guerra en el cuartel de los soldados. Yo lideraré el camino. Ginny parecía lo suficientemente tranquila, pero Michel estaba sudando y temblando por todas partes. No quiero ver a mi padre. Basándome en esta reacción, podría adivinar qué tipo de persona era el duque. Así que el encuentro no iba a ser agradable, me imaginé. Traté de encogerme de hombros y seguí a todos. Soldados saludándonos en el camino, Ginny nos condujo a una barraca notablemente grande y se detuvo frente a una sala etiquetada como sala de reuniones. Ginny tenía razón. Parecían estar en medio de un acalorado consejo de guerra. Al escuchar las voces que venían del otro lado de la puerta, miró a Michel. Maestro Michel. Por favor llame. No, pero... Soy un sirviente de la familia Spencer. No puedo entrar primero. Adelante. Y hazlo rápido. NNGH. ¿Está bien? Michel era del tipo que odiaba la atención. Podría relacionarme. Temblando como un cachorro asustado, golpeó antes de gritar. Michel, segundo hijo del duque Gerald. He venido a entregar un informe. Las voces detrás de la puerta se detuvieron de inmediato, dejando paso a una voz digna. Ingresar. Imaginé que la voz profunda que retumbó en nuestras entrañas pertenecía al padre del Rado y Michel, Gerald.
Michel abrió la puerta y entró en la habitación, encogido de miedo. Lo seguimos. El espacio carecía de decoración frívola. Hombres y mujeres se sentaron alrededor de una mesa circular colocada en el centro. Una peculiar formalidad parecía estar en el aire. No era solo porque estaban tomando decisiones que dirigirían el curso de su futuro. La causa principal era un hombre que irradiaba intensidad. Informe, ordenó con brusquedad. Así que este era el duque Gerald. Pude ver que era el soldado perfecto. La familia del Rado y Michel tenía una larga historia militar. Los rasgos de Gerald parecían personificar estas hazañas, su rostro endurecido estaba marcado con cicatrices y su comportamiento parecía militar. Incluso los niños llorando se callarían si lo miraran. Aunque tímido, Michel se dirigió al hombre. Subyugamos a Samuel y recuperamos la fortaleza ocupada. Los rostros de las personas alrededor de la mesa se relajaron levemente. Cielos. No han pasado ni 10 días desde que partimos. Un hijo modelo de los Spencer. Parece que la joven de la familia Salvan también es bastante capaz. Uno de los viejos generales miró a cierta mujer, una encantadora súcubo sentada junto a Gerald. Tenía el pelo color melocotón, los ojos bajos, una belleza tranquila que me recordaba a Ginny. Esta mujer tenía que ser su madre. La súcubo miró a su hija sin decir una palabra, conociendo su propia situación y rango. Junto a ella, Gerald ni siquiera sonrió ante el auspicioso informe. Miró a Michel con expresión dura y mantuvo sus palabras al mínimo. Detalles. Estaba probando a Michel. Si su hijo relatara los hechos con honestidad, lo considerarían mediocre. Estaba siendo llamado para apuntalar a sí mismo y a su hermano mayor, y para incorporar los logros de Ginny, por si acaso. El Rado y Ginny lucharon duro. Pero había un dragón, y Ginny y yo fuimos capturados. Este pequeño niño rico claramente no tenía idea de cómo pensar en sus pies. Dijo la verdad sin cambiar nada. Viniendo de antecedentes aristocráticos, Irena y Ginny inmediatamente se dieron cuenta de este error. Incluso Sylvie lo sabía. Oh, vaya, él está en eso, decían sus caras. La audiencia que escuchaba el informe hizo una mueca. Pero gracias a Armitiar, Michel, gritó Gerald, con una vena crispada en su frente. El hombre, que parecía aterrador en un buen día, ahora estaba debidamente enfurecido. Michel estaba helado de miedo. Entonces Gerald habló con una voz, enojada pero apagada. Sal. La orden no dejaba lugar a discusiones. Michel salió de la habitación como si estuviera haciendo un gran escape. Después de eso, Gerald se volvió hacia mí. Mis hijos te deben. Tanto Michel como el Rado. Parece que estás conectado por algún extraño destino con mi familia. Estas no fueron palabras de agradecimiento. La mirada en sus ojos solo podía significar una cosa: me enferma seriamente. Ese fue el duque promedio para ti. Alguien que despreciaba a los plebeyos, a quienes nunca consideraría de la misma especie que él. Parecía que vivía según sus propios estándares y nada más. Podría ser muy difícil lidiar con ellos cuando te pusiste en su lado malo. Mejor ir a lo seguro y sacarlo de mi espalda. Oh, el destino de un plebeyo nunca podría cruzarse con el de un duque, dije con reverencia, pero esto solo enojó a Gerald aún más. Oh, esto iba a ser molesto, me di cuenta. No iba a importar lo que dijera. Iba a enfadarse de cualquier manera. No quería tener nada que ver con él, pero eso era imposible, dadas nuestras circunstancias. A menos que me alistara, era poco probable que pudiera esperar que esta guerra terminara pronto. Así que lo aguantaría y jugaría bien aquí. Con el debido respeto, Lord Gerald, esta es una situación seria. No hay tiempo para preocuparse por el campesinado. Continúe el consejo de guerra. Sería un gran honor para nosotros participar. Sabía que estaba siendo un poco contundente aquí.
Casi todos los que estaban sentados allí parecían incómodos, incluido Geralt. «Oh, este plebeyo tiene una actitud», parecían decir sus caras. «¿Cómo puedo persuadir a estos nobles elitistas?», pensé dentro de mí. «Déjalos sentarse». La puerta se abrió y un joven entró en la habitación. El Rado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ginny, parecía un poco avergonzado. La expresión de Ginny era inescrutable. Él desvió la mirada, pareciendo abatido. Para distraerlo, le hice una pregunta al Rado. «¿Estás temprano?» «No ha pasado ni una hora desde que nos separamos. Usé esa cosa. El hechizo Warp que me mostraste. Cambié algunas cosas para que incluso yo pueda usarlas. Solían llamar a El Rado un niño prodigio. Cuando no sabía nada del mundo moderno, lo veía como un pirata sin talento, pero mi opinión de él había cambiado por completo ahora. Nunca pudo resistir en la civilización antigua, pero era un prodigio moderno. Copiar y organizar hechizos no fue una tarea sencilla. Bueno, no es lo mismo que su forma original. Tienes que atravesar un montón de puntos de relevo para llegar a tu destino. Pero sigue siendo impresionante, dije. Aunque supongo que no me sorprende. Déjalo. Siempre suena sarcástico cuando dices eso. El Rado se encogió de hombros. Parecía estar de mejor humor y se volvió hacia su padre. Como sabes, Ard Mitiar es el hijo de los grandes magos. Y la elfa aquí, Ireena Litz de Olide, es la hija del heroico varón. Además, está pelirroja. Sylphie se enderezó, luciendo orgullosa de sí misma. El Rado empezó a sudar. ¿Quién eres tú de nuevo? Disculpa. Sylphie literalmente se derrumbó. Supongo que tiene sentido. Aquí, ella era simplemente una don nadie de hoy. Nunca creerían que ella era la campeona furiosa. Sylphie estaba empezando a deducir eso de sus experiencias pasadas. Siento que he estado recibiendo el extremo más corto de cada palo últimamente. Hizo un puchero, molesta. Si Ard e Ireena se unen al Consejo de Guerra, podemos esperar que sus padres también participen. Me imagino que todos se dan cuenta del poder de nuestros grandes héroes, ¿verdad? El Rado no dejó que los adultos con cara de piedra lo atacaran, de hecho, habló con autoridad. Realmente parecía el hijo mayor de un duque. Me pregunté si su padre, Geralt, estaría pensando lo mismo. Aunque todavía estaba descontento, parecía estar convencido. Siéntate. El Consejo de Guerra se reanudó y el Rado fue el primero en hablar. Parece que nos atacaron mientras mi grupo estaba en Samuel. ¿Cómo está el ejército? Los generales permanecieron en silencio. Charon, la madre de Ginny, respondió en su lugar. Pudimos hacer retroceder esta vez, pero perdimos muchos soldados. Los generales sobrevivieron, pero muchos de nuestros soldados de infantería fueron derribados. Las cosas no se ven bien. La situación actual había dejado a la fortaleza con poco personal. Necesitábamos proteger este territorio, que estaba en el mayor peligro posible. Inmediatamente pensé en algo que deberíamos hacer. ¿No deberíamos reunir a gente de otras fortalezas?, preguntó Ireena, vocalizando mi idea. Conseguir más hombres sería el método más rápido, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Escuché que nuestro enemigo tiene más números y es muy fuerte. Podrían atacar todas las fortalezas a la vez en una ola. Si eso pasa, comenté. Tienes razón, dijo Ireena. Supongo que no podemos agrupar a todos. Incluso si este lugar es seguro, los otros serán tomados por el enemigo. Si reuniéramos a todos aquí, dejaría vulnerables a las personas en otras posiciones clave. Esta no era la única fortaleza que teníamos que proteger. Nuestra misión principal era evitar que invadieran el país, para que no pudiéramos poner todos nuestros huevos en una canasta.
Deberíamos pedir ayuda a los aristócratas cercanos, sugirió Sifi. Estaba en la dirección correcta, pero todos determinamos que era imposible. El Rado suspiró. Son todos unos idiotas. Tienen una racha de celos y se niegan a dejar ir su orgullo. Esta combinación ha metido a mi familia en problemas. La familia del Rado había vivido en este país desde su fundación y eran duques, además. Habían estado aquí durante generaciones, orgullosos de su influencia sobre la nación. Por eso, los Spencer habían estado dominando a otras familias durante décadas. Como dije, tienen egos masivos. Nunca los sorprenderá admirando abiertamente a alguien por encima de ellos. Puedes apostar tu trasero a que estarán verdes de envidia de sus superiores y querrán vencerlos en su propio juego. Una familia inteligente usaría eso como arma para engañar a la gente y usarla para sus propios fines. Los Spencer, sin embargo, eran una orgullosa familia militar, un grupo de cabezas huecas, que pensaban que hacerlo estaba por debajo de ellos. En cambio, habían estado gobernando con mano de hierro sin considerar esquemas astutos. La mejilla del Rado se crispó antes de dejar escapar un suspiro. Hemos apestado negociando durante generaciones. Los aristócratas vecinos nos consideran un enemigo. Incluso si solicitamos una copia de seguridad, se les ocurrirá alguna razón aleatoria para rechazarla, suspiro. Estamos en este lío porque no tenemos amigos ni conexiones. Esto es culpa tuya y mía, padre, ¿no deberíamos esforzarnos más para ser más amables y conocer a la gente? Gerald se encogió de hombros ante la mirada crítica de su hijo. No hay necesidad de ser inteligente. Hemos allanado el camino a través del poder militar. Y no vamos a cambiar eso ahora. Pero es posible que no tengamos una segunda oportunidad. Lady Charon, ¿sabe cuándo nos alcanzará la próxima ola de ataques enemigos? Charon asintió con la cabeza, haciendo una mueca de dolor. Siguiendo la información de nuestros espías, intentarán derribar esta fortaleza en unos 10 días. Era solo un rumor, pero los Albans provenían de una larga línea de hábiles operativos de inteligencia. Sakiabai tenía una habilidad única llamada Charm que podía doblegar a cualquier objetivo a su voluntad y extraer información. Incluso el soldado más endurecido que podía soportar cualquier forma de tortura se convirtió en un esclavo en sus manos. Entonces esta información parecía creíble. Ya veo. Entonces, básicamente, el ejército del enemigo atacará en 10 días. Ni siquiera tenemos lo que necesitamos para luchar, así que debemos enfrentarnos a las formidables fuerzas de Asilas con casi nada. Circunstancias espantosas. Casi teníamos la garantía de perder, de ahí que los adultos nos hubieran estado mirando desde hace un tiempo. No se atrevieron a decir esto en voz alta, pero estaba claro lo que querían, que nuestros padres, los grandes héroes, los ayudaran. Aunque nuestros padres no eran tan fuertes como antes, una vez habían derrocado a un dios maligno resucitado. Eran más fuertes que un ejército. Su ayuda podría inclinar las probabilidades a nuestro favor. Mis padres y el gran varón heroico, anuncié, no se unirán a la lucha. Yo, a Ardmitiar, nos llevaré a la victoria. Irena, Ginny, Sifi y el Rado asintieron como diciendo que tenía razón, pero aquellos que solo habían escuchado rumores de mis habilidades parecían escépticos. Gerald en particular me estaba fulminando con la mirada. No te adelantes, chico. ¿Qué diablos puedes hacer? Como dije antes, nos llevaré a la victoria. El ceño de Gerald se hizo más profundo, pero por ahora, parecía que iba a ver lo que podía hacer. Sus ojos me instaron a continuar. Miré a todos, incluido él, y les hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que perdimos a los soldados? Fue Charon quien respondió. 3 días. Entonces no podría resucitarlos para reforzar nuestro ejército. Un cuerpo astral fue transportado al inframundo después de 3 días, donde los muertos se perdieron para la eternidad. Todo estaba dentro de mis cálculos.
Podríamos ganar la guerra, incluso sin un ejército. Primero, teníamos que ponernos en posición. Se colocó un mapa de la frontera en la mesa redonda. Usé magia para formar un bastón largo y golpeé un punto en él. No se puede pensar que el enemigo, conociendo nuestras circunstancias, viene a aplastarnos. Eso es demasiado simplista. Nuestro enemigo no es una manada de tontos. Asilas es experto en el arte de la guerra. Creo que podrían haber ideado alguna táctica inteligente. Uno de los generales habló. ¿Qué? Esos salvajes pueden idear estrategias de batalla inteligentes. Me encogí de hombros. Muchas naciones lo llaman un estado de salvajes. Quizás eso se merezca, pero no creo que debamos subestimarlos. Los Asila eran un grupo de bárbaros que vivían solo por la emoción de deshonrar a su enemigo. No había duda sobre eso. Pero cuando miraba su historia, estaba claro como el día que no eran simples brutos tontos. Hasta que el rey actual, Dredbenur, unió a la nación hace unos años, Asilas había estado en un estado de guerra civil constante. El pasado de Asilas es sangriento, por eso tienen más experiencia en la guerra que nosotros, expliqué. Están eones por delante. Podemos empezar por aceptar eso. Estamos en este dilema porque no pudimos reconocer este hecho en primer lugar. Los generales no dijeron nada, así que volví al tema que nos ocupa. Aquí es donde estamos ahora. ¿Y el enemigo ha establecido un campamento, aquí, correcto? Charón asintió y yo continué. Como sospechaba. Eligieron esta ubicación como base para controlar cómo pensamos sobre esta situación. Se supone que este campamento nos hace pensar que no tienen nada bajo la manga y planean terminar este juego embistiéndonos desde el frente. Entre nosotros había una llanura plana. El sentido común le diría que solo había esta ruta a esta fortaleza. La posición del enemigo parecía anunciar que iban a atacar desde el frente. ¿Cómo debemos actuar? Esta es la parte importante. Creo que deberíamos equivocarnos intencionalmente. Nadie lo seguía. Incluso Irena parecía confundida. Golpeé un lugar con mi batuta. Primero, correremos a esta área y estableceremos el campamento. Su ejército está garantizado para pasar por aquí, y será muy fácil para nosotros atacarlos. El terreno frente a la fortaleza era accidentado. Tenía fuertes ondulaciones, lo que nos dio posiciones clave. En el campo de batalla, eso significaba una gran elevación. Aniquilar al enemigo con armas y magia era fácil desde ese punto de vista. Al establecer el campamento allí, podríamos ver todos los movimientos de nuestro oponente. Asegurar estos puestos clave nos dará una ventaja geográfica. Basándonos en el último ataque, esto aumentaría nuestras posibilidades de ganar en comparación con nosotros mismos encerrados aquí. Uno de los generales inclinó la cabeza. ¿Dónde está el error? Creo que tiene mucho sentido. Negué con la cabeza. Es un buen plan. Para ganar, tendríamos que acampar a gran altura y asegurar todas las ubicaciones críticas. Por supuesto, el enemigo se ha dado cuenta de esto. Ginny comentó, eso es lo que tienes en mente. El Rado y Sylphie parecieron reconstruirlo, y pronto fueron seguidos por Geral y los generales. Irena, ignorante de los puntos más sutiles de la guerra, no parecía entender todavía. Traté de iluminarla. Déjame explicarte la estrategia del enemigo. Asilas ha sentado las bases para sacrificar nuestra creatividad. Quieren que nos demos cuenta de que nunca ganaremos la guerra si toman estas colinas. Indiqué otra área en el mapa. Asilas enviará varias fuerzas a la región montañosa, pero todas serán señuelos. La unidad principal se desviará a través de estas montañas para luchar y capturar la fortaleza no tripulada. Esto pareció aclarar sus preguntas. Irena asintió. Los demás, sin embargo, abrigaban nuevas dudas. Esas montañas son empinadas. ¿Realmente podría un ejército atravesarlos? Es una ruta imposible,
pero nuestros enemigos son excepciones. Un ejército de orcos duros podría atravesarlo. Su carrera podría cruzar las montañas escarpadas, fácilmente. Realmente no pensé que tuviera que explicar esto. La siguiente pregunta de Geralt fue directa al meollo de las cosas. Bueno, entonces, Ard Mitiar. Si lo que dices resulta ser correcto, ¿qué se supone que debemos hacer? Casi no tenemos soldados listos para la batalla. Si vienen de colinas y montañas, perderemos en ambos frentes. Siempre parecía reducirse a números, ¿no? Si dividimos nuestras fuerzas en dos y las enviamos a diferentes áreas, perderíamos. Geralt tenía razón. En eso. Era un ejército pequeño, por lo que ninguna estrategia podría salvarnos si lo redujimos aún más. Esto nos dejó con una sola ubicación. Si bien eso podría ayudarnos en uno de los dos campos de batalla, el otro quedaría librado a la invasión. Estamos acorralados por todos lados y nada ha cambiado. ¿Cómo planeas sacarnos de este? Preguntó Geralt, sus ojos probándome. Sonreí con calma. No dividiremos el ejército. Como mencioné antes, estableceremos un campamento en las colinas. De esa forma, sus espías les dirán que hemos caído en su trampa. Luego, fusionaremos nuestras tropas y partiremos hacia las montañas. ¿Qué pasa con las fuerzas enemigas que se dirigen a las colinas? No tendremos problemas en ese frente, proclamé, sacando mi pecho. Yo, Ard Mitiar, los destruiré a todos por mi cuenta. Todo el mundo necesita tiempo de inactividad, incluso en las situaciones más tensas. Geralt pareció entender esto y ordenó al personal que se tomara un descanso antes de partir. Nos concedieron una habitación en el albergue, luego nos ordenaron comer una comida abundante y dormir bien, como verdaderos soldados. Una vez terminada la comida, me dirigí a una habitación separada. El Rado, para ser específico. Quería hablar con él un poco antes de la batalla. De pie frente a la habitación que le habían asignado, llamé a la puerta. Oh. Una respuesta extraña, pero como sea. Giré el pomo y entré. ¿Cómo se siente esto, maestro? ¿Bien? Yo nunca he estado mejor, y... Justo ahí. Presiona más fuerte. Fui recibido con la vista de... El Rado, acostado en la cama, mientras su encantadora doncella le pisoteaba la espalda. Oh. Ah, dijo, notándome. Tómate tu tiempo, le respondí, sonriendo cortésmente. Fui a cerrar la puerta y tomar mi salida, pero... Espera. Aguanta. Te estás tomando esto a mal. Apuesto a que piensas que soy una especie de pervertido al que le gusta hacer que mis sirvientas me pisen. No es así. No es así. Es un masaje. Eso es. Un masaje regular. Eso es un eufemismo sexual. No. No obligaría a Lily a hacer nada sexual. El Rado respiraba con dificultad y Lilith habló mientras seguía pisándole la espalda. El maestro El Rado tiene razón. Este es un masaje normal. ¿Ves? Díselo, Lily. Pero, el maestro El Rado es un cerdo masoquista, así que siento algunos matices sexuales. Lily, ¿qué estás diciendo? El Rado entró en pánico, pero Lilith lo miró sin una pizca de emoción. Su expresión estaba vacía, aunque pensé que podía haber algo de deleite. Suspiré ante su intercambio. Perdiste peso en un periodo de tiempo sorprendentemente corto y volviste a tu antigua manera de hablar. Pero parece que los viejos hábitos son difíciles de morir. Se parecía al orgulloso El Rado que yo conocía, pero parecía que había mantenido la personalidad de cuando era un poco más ronco. Este tenía que ser su verdadero yo. Se sentía como si estuviera lloviendo sobre su desfile, pero ya era hora de que llegamos al tema en cuestión. Vine a hablar contigo sobre negocios serios, ¿está todo bien? Ese sí, dale. El Rado despidió a Lilith de sus deberes de pisotones.
entonces. ¿De qué quieres hablar? No tenemos mucho tiempo, así que iré directo al grano. El Rado, me gustaría que hicieras las paces con Ginny. El rostro del Rado se congeló. Bueno, ya sabes. Mal momento y todo eso, así que, no es cuestión de tiempo. Es una cuestión de si estás o no dispuesto a enfrentarla. Recordé cuando nos reunimos en el festival escolar. En ese momento, el Rado me dijo que quería disculparse con ella algún día, aunque estaba aterrorizado. Estaba bajo mucha presión por parte de su familia, la mayor parte proveniente de su aterrador padre. Eso provocó que el Rado atormentara a Ginny, que era esencialmente su sirvienta. Nuestro encuentro inicial, sin embargo, le había permitido ver el error de sus caminos y corregir su actitud. Por eso le pesaba la culpa de todo lo que le había hecho. Después de esa batalla, comenzaste a faltar a la escuela. Al principio, pensé que era porque me tenías miedo, pero estaba equivocado. El Rado, dejaste de considerar a Ginny, ¿no es así? Asintió con nerviosismo, sin ofrecer objeciones. Sí. Porque todos estamos en la misma clase. Si seguía asistiendo a la escuela, nos encontraríamos todos los días. Sabía que ella no quería ver mi cara, así que pensé que reprobaría y repetiría un año. Negué con la cabeza. No deberías hacer eso. No lo permitiré, el Rado. En un futuro muy cercano, me gustaría que... No, déjame ser más específico. Para cuando resolvamos esto, me gustaría que hicieras las paces con Ginny. Y, por favor, vuelve a la academia. El Rado me miró, confundido. Ve por qué me presionas con tus compañeros. Las cosas están bien como están. Ginny se ve feliz. No hay necesidad de preocuparse por alguien como yo. No digas eso. Te veo como mi único amigo. Los ojos del Rado se agrandaron. Continué sin problemas, aunque un poco febril. En Megatolium, dijiste que esperabas que pudiéramos ser amigos. Esa fue mi gracia salvadora. Estaba más sorprendida que cuando conocí a Irena. Todos teníamos miedo de las cosas que no entendíamos, especialmente las más poderosas que nosotros. Cualquier posibilidad de amistad se perdería si había miedo entre ustedes dos, pensé. Pero el Rado me demostró que estaba equivocado. Aceptó mi poder incluso aunque lo temiera. Incluso dijo que éramos similares en algunos aspectos y que tal vez podríamos ser amigos. Puede que no haya pensado demasiado en eso, pero estas palabras cambiaron mi vida. El Rado, quiero ser tu amigo. Quiero que vayamos a la escuela y eventos y hagamos buenos recuerdos. Y si es posible, espero que Ginny sea parte de eso. Estaba seguro de que el Rado también quería eso, pero negó con la cabeza, pareciendo triste. Eso es una tarea difícil. ¿Cómo podría enfrentarme a ella ahora? Yo lo miré. Enfréntala como eres. Ginny no es de mente cerrada. Ella aceptará tus disculpas y te perdonará, estoy seguro. Todo lo que tienes que hacer es ir con ella y enmendarlo, y eso será el final. El Rado no dijo nada a esto durante algún tiempo. Dame algo de tiempo. Todavía estaba indeciso, pero pude ver que había un pequeño rayo de esperanza. Nuestra amistad comenzará tan pronto como se reconcilien. Estoy deseando que llegue, respondí. Y con eso, salí de su habitación. Suspiré mientras volvía a la mía. Navegar por las relaciones humanas fue mucho más difícil que ganar una guerra. Creía que esto era cierto desde el fondo de mi corazón. Capítulo XV2, el ex señor demonio y el enemigo. Asesinados. La mayoría de las cosas progresaron como esperaba. Después de la ruptura, nuestros aliados partieron hacia las colinas y acamparon 2 días después. Mantuvimos presionadas las posiciones clave y llamamos la atención del enemigo sobre el hecho de que estábamos equipados y listos. El sol brillaba sobre mí mientras me sentaba en una pendiente relativamente suave y lanzaba un hechizo de vista.
El círculo mágico apareció instantáneamente y se transformó en un gran espejo. Un segundo después, reflejó las fuerzas enemigas en su superficie. Cerca de 8.000 soldados, más que suficiente para aplastar a un ejército exhausto como el nuestro. Los observé más y anoté los detalles. Parecen humanos en su mayor parte. Este es el señuelo, entonces. Parecían altamente entrenados y parecían estar listos para tomar la fortaleza antes de que sus jugadores principales llegaran allí. Espero que lleguen aquí lo suficientemente pronto. Mientras tanto, escucharé a escondidas a sus generales para matar el tiempo. El hechizo de vista retomó una conversación entre un hombre que parecía ser un comandante y sus subordinados. Su ojo para la estrategia es impresionante, comandante. En absoluto. El enemigo es un grupo de idiotas con mala suerte. Eso es todo. Aunque todos a su alrededor parecían una banda tosca de bandidos, su líder estaba ordenado, sin un solo mechón de cabello fuera de lugar. Seguí escuchando. No puedo creer que estén haciendo exactamente lo que queremos. Es como si ni siquiera lo estuvieran intentando. Por su genio, ¿verdad, comandante? Sí. Pero, me sorprende que no hayan llamado a los grandes héroes. Mis padres y el padre de Irena no participaron en la batalla. Parecía insatisfecho. Suspiró. Pensé que finalmente tendríamos algo de acción por aquí. Podríamos tomar las cabezas de los grandes héroes en un abrir y cerrar de ojos. Eso es inesperado. Sabía que el enemigo había asumido que nuestros padres estarían peleando en esta guerra, pero no esperaba que pensaran que podían ganar contra ellos. Estaba tan seguro de que estos tipos no eran más que señuelos. Que se suponía que debían desgastar a los grandes héroes para que los tres perecieran en la batalla en la fortaleza. Que aceptaron su papel de peones de sacrificio. Este líder, sin embargo, parecía decidido a vencer a los grandes héroes que habían matado a un dios maligno. Con la armadura que nos dio nuestra excelencia, nada se interpondrá en nuestro camino. La prueba estaba en el equipo que llevaban. Poderosa armadura mágica. Aparentemente estaba sellado con magia de teletransportación, como si supieran lo que estábamos tramando. Ahora no podía pretender matar instantáneamente al enemigo al deformarlo en otro lugar. Además, su armadura parecía tener defensas mágicas. Incluso las espadas, lanzas o flechas tenían trucos que podían aumentar el poder del portador. Como estaba familiarizado con el equipo antiguo, no era tan impresionante, pero había algo extraño en él. Aunque palideció en comparación con cualquier cosa de los viejos tiempos, era mejor que cualquier cosa de la era moderna. ¿Quién lo había producido? Su comandante había dicho, Nuestra Excelencia, pero el pavoroso Venom no podía estar detrás de eso. Simplemente no tenía la habilidad para hacerlo. Si tuviera que disparar en la oscuridad, diría que fue verdad. Sería un trabajo fácil para ella. Sin embargo, sus creaciones eran más divertidas. Ver que no había diseños innecesariamente ridículos y funciones ocultas estúpidas me dijo que esto tampoco era lo que ella estaba haciendo. Lo que significaba que Lars al Ghul probablemente estaba involucrado. Lizar, los demonios y Asilas. Había una mayor probabilidad de que estos tres estuvieran confabulados entre sí. Y, realmente parecía que su plan de batalla era exactamente lo que esperaba. Si los grandes héroes no están cerca, supongo que no necesitamos un plan intrincado, reflexionó su líder. Bueno, no está tan mal, ¿verdad?, preguntó un soldado. Llegaremos a la fortaleza antes que los demás. Entonces la gloria será nuestra, dijo otro. Aunque no hay mucha gloria que tener. Como se esperaba de nuestro comandante. Alguien es más codicioso de lo que parece. Un duque, algunas fortalezas y la oportunidad de encabezar una invasión, y todavía no está contento. No soy codicioso. Pero tuve que trabajar duro esta vez,
y no puedo decir que todo haya valido la pena. El comandante suspiró. He liderado a los espías. Nos hemos metido en la cabeza del enemigo. Nos vamos a separar para atacarlos en equipos más pequeños. El objetivo de este plan era acabar con los grandes héroes. Si ni siquiera van a aparecer. Mi corazón simplemente no está en eso. Entonces pensó que ya habían ganado. Parecía estar diciendo que no podía perder si lo intentaba. Pero no fue así como funcionó. No hay nada que ganar con esta batalla, se lamentó. Podría haber perdido la oportunidad de enfrentarme a los grandes héroes, pero supongo que puedo ver lo que puede hacer el chico maravilla de los magos. Era hora. Su ejército se acercó a nosotros. Una vez que confirmé que estaban a tiro de piedra de distancia, disipé la magia de la vista y me levanté, avanzando rápidamente y de cara al ejército. El comandante que los conducía me llamó. Parecía que no le importaba nada en el mundo. Tú. Por ahí. Esto está a punto de convertirse en una zona de guerra. Sal mientras puedas. Así que Asilas mostró misericordia a los civiles. Bien por ellos. No hay necesidad de ser tan amable conmigo. Después de todo, soy tu enemigo. ¿Qué? ¿Quién eres tú? El comandante ladeó la cabeza. Oh. Sé lo que está pasando. Apuesto a que está tratando de negociar un alto el fuego, adivinó uno de sus jóvenes. El líder parecía haber entendido. Estás equivocado, le dije. Eso no es lo que busco. Quiero decir, vamos a ganar esta batalla. No hay ninguna razón por la que negociemos un armisticio con el bando perdedor. Es un engreído. Supongo que debería haber esperado eso de los Spencer. Me evaluó. Dile esto a tu maestro, tu confianza inmerecida solo será tu perdición. Sonreí. Debidamente anotado. Pero tendrás que esperar hasta que termine la guerra. Después de todo, no hay nadie a quien contárselo. Nadie a quien contarle. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me escuchas? Soy el único aquí. No era solo el comandante. Todos los subordinados que lo defendían y la masa de soldados de infantería no parecían seguirlo. Le expliqué una vez más de la forma más sencilla posible. Yo, Ard Mitiar, los destruiré a todos por mi cuenta. Esbocé una pequeña sonrisa y luego lancé un poco de magia solo para probar las cosas. Un instante después, los soldados volaron por los aires antes que yo. El suelo había explotado. Cualquier ejército normal habría terminado con ese golpe limpio, pero... Es fuerte, tu armadura, comenté. Los soldados se habían elevado por los aires y se habían estrellado contra la tierra, pero sufrieron poco más que unos pocos rasguños y magulladuras. Bueno, su estado mental estaba un poco peor por el desgaste. ¿Qué hiciste?, preguntó el comandante, especialmente nervioso. Seguí sonriendo. Es mi forma de darte la bienvenida. Parece que te gustó. Ven a mí como quieras, dije, abriendo mis brazos en invitación. El comandante aulló. ¿Qué puede hacer un hombre solo? Todos, ataquen. Por orden suya, las fuerzas se apresuraron a extenderse en una línea horizontal. Algunos blandían espadas, algunas lanzas y otros arcos y flechas. Todos, fuego. Sus armas desataron sus poderes ocultos, cada uno poseía un hechizo mortal, alimentado por la magia del portador. Las espadas y lanzas disparaban ondas de luz mientras que los arcos disparaban flechas mágicas. Su brillante magia venía a golpearme, pero solo entrecerré los ojos, sin mostrar miedo. Para la mayoría de la gente, este sería el final. Pero, para mí, parecían fuegos artificiales. Un golpe directo. La masa de energía se estrelló contra mí y abrió un agujero en el suelo, formando un enorme cráter.
El polvo se elevó en el área circundante, y el comandante gritó con una mueca de desprecio. Ard Mitiar. Recuerdo que ese era el nombre del hijo de los grandes magos. Parece que alguien se está adelantando un poco a sí mismo. Ahora, puedo agregarte a mi recuento de cadáveres. ¿Debería ser yo quien le diga eso, comandante? El líder tragó saliva cuando me escuchó desde el humo. Imposible. ¿Qué está pasando? El humo finalmente se aclaró. Al verme en perfecto estado de salud, empezó a sudar. ¿Cómo pudiste salir vivo de eso? Tiene que haber algún truco. Sonreí. Los hombres sabios siempre encontrarán su propia explicación de las cosas cuando se enfrenten a algo que parece incomprensible. Pero a menudo, se alejan más de la verdad. Parece que tus subordinados y tu ejército son lo suficientemente tontos como para aceptar la realidad. Todos me miraban con la misma emoción, miedo. Miles de soldados miraban a un solo niño con terror. A pesar de tener sopa como cerebro, instintivamente podían sentir que había una diferencia entre nosotros. Sé, comandante, tenemos que irnos. No podemos ganarle. No tenemos ninguna posibilidad de vencerlo. Reprendió a sus subordinados. No seas estúpido. Es un niño. ¿Qué puede hacer él solo? Ni siquiera puede idear un plan de batalla o una estrategia por sí mismo. Sonaba como un luchador experimentado. Creo que creía que la guerra era un deporte de equipo, dirigido por las personas más inteligentes de la operación y ejecutado por el ejército. No se equivocó. Pero, estaba operando bajo los estándares del mundo moderno. Iba a darle una muestra de sentido común pasado de moda. Les mostraré cómo el poder de un individuo puede trascender y destruir toda razón. Después de eso, le ruego que regrese a casa. Esto es duro. Y estoy acostumbrada a escalar montañas, refunfuñó Irena. Estos altibajos son una locura, agregó Sifi. Y tenemos que tener cuidado con la maleza o nos caeremos, Eek. En las montañas, Ginny estaba con sus amigos y una multitud de soldados, abriéndose camino a través del duro terreno. Pensó en la situación mientras sus ojos pasaban por alto el follaje. Es un alivio tener a la señorita Irena y a la señorita Sifi peleando a mi lado, pero ¿por qué nos enviarías con las tropas del maestro Elrado, Ar? Ginny no estaba solo con sus amigos. Ella estaba con su peor enemigo. Elrado. Su antiguo matón, la razón de su complejo de inferioridad. Había cambiado desde que Ard lo había castigado, pero él era su traumático pasado personificado. Era imposible siquiera hablar con él. No había nada que quisiera más que interactuar con sus amigos, pero su presencia la hacía sentir vulnerable. No pudo mantener una conversación para salvar su vida, porque él haría eso. Ard sabe lo que siento por el maestro Elrado. Esto es peor que ser intimidada. Fue Ard quien asignó a Ginny a la unidad que lideraba Elrado, aunque estaba obligado a suceder, incluso sin su intervención. Después de todo, su familia le había servido como escudos humanos durante generaciones. En tiempos de crisis, tenía que protegerlo. Ginny se había resignado a esto. Pero esta pastilla fue difícil de tragar para ella, ya que su amor platónico fue quien ordenó esta situación. No tenía idea de lo que posiblemente podría estar pensando. Ginny bajó la cabeza y subió una pendiente empinada. Junto a ella, Irena y Sifi continuaron su conversación. Marchar a través de las montañas me recuerda a los viejos tiempos, recordó Sifi. Recuerdo una época en la que estaba al acecho para tender una emboscada al enemigo. Cuando acampé y me fui a la cama por la noche, un insecto voló en mi boca y... ¡Eek! Ni siquiera quiero pensar en eso. Las dos chicas no parecían asustadas, a pesar de que estaban a punto de pelear en una situación de vida o muerte. Elrado, empapado en su propio sudor, murmuró para sí mismo. Es su culpa que hayan perdido todo control sobre la realidad. La miró, y rápidamente desvió la mirada.
Su expresión era vagamente de disculpa. Ginny suspiró. Ella estaba segura de que él tampoco quería estar cerca de alguien como ella. Abstenerse de cualquier contacto más allá de lo que sus roles requerían era lo mejor para ambos. En ese momento, llegó una orden para el rado. Un mensaje del maestro Geral, escóndanse aquí, punto. Buen pensamiento. Aquí hay un bonito matorral, por lo que será bastante fácil. Dile que lo entiendo. Detuvo a sus tropas y les ordenó que se camuflaran. Oh. Sylphie le dijo a Irena. ¿Estás acostumbrado a esto, Eres como un profesional experimentado, cubriéndote de barro y follaje. Jeje. He estado jugando a las escondidas en las montañas con Aard desde que era pequeña. Fue parte de nuestro entrenamiento. Se podría decir que recogí una o dos cosas. Irena se había mezclado con la naturaleza. No pudiste verla en absoluto. Incluso si supieras que ella estaba allí, si apartaras los ojos de ella, la perderías por completo. No puedo dejar que me gane. Ginny también se había entrenado en las artes militares desde que era niña. Esconderse era una de sus especialidades. Magnífico. Todos lucen bien. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue el enemigo, dijo el rado. Será duro de aquí en adelante. Si las cosas no van bien, estaremos aquí unos días, dijo Sylphie, como si reviviera una experiencia pasada. Sin embargo, por un golpe de suerte, la situación que temía nunca llegó a suceder. Habían pasado unas 2 horas cuando el ejército de Geral comenzó a escuchar un movimiento sigiloso cerca. La maleza estaba siendo aplastada. Bajo los pies, las presencias avanzaban poco a poco con cautela. Se acercó, y luego, todos los soldados, incluida Ginny, avistaron al enemigo. Ah, mierda, ¿tenemos que subir otra maldita colina? Hay muchos de ellos. Lo único que tengo ganas de llevarme es una mujer. Ah. Buena esa. Un grupo compuesto por orcos duros. Aproximadamente 2000 de ellos, que era alrededor de 1000 menos de lo que contaban sus propias tropas. Dicho esto, la raza de los orcos era conocida por ser dura. A pesar de su ventaja, existía una buena posibilidad de que las fuerzas de Geral fueran derrocadas. Ginny estaba aterrorizada de que eso sucediera. No te preocupes. Te mantendré tan agradable y seguro como lo haría Ard mientras esté fuera, dijo el rado, haciendo que los ojos de Ginny se agrandaran. Todos. Ataquen, el grito. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para atravesar toda la montaña. Los expertos en armamento levantaron sus espadas y lanzas y cargaron contra el enemigo, mientras otros cantaban hechizos y se preparaban para atacar. La emboscada inicialmente arrojó a los orcos por un bucle y dispersó su formación, pero esto no es nada que temer. Tenemos al dios de la guerra de nuestro lado, gritó un orco, conspicuamente grande. Debe haber sido su líder. Sus hombres estaban listos para luchar. Era matar o morir. La sangre se esparció por el denso follaje. El equilibrio era deficiente y la visión era limitada. Uno no podía moverse correctamente en ese terreno. Pero Sylphie, la campeona furiosa, corrió a través de él, mostrando su extraordinario atletismo. 1, 2, 3. Y eso hace 4. Como un leopardo ágil, derrotó al enemigo, contándolos. ¡Wow! ¿Qué es ella? El rado y los otros soldados no estaban al tanto de la identidad de Sylphie, asombrados por su destreza. Su estilo de lucha feroz pero fluido los dejó en pánico y con los ojos muy abiertos. Ve tú, Sylphie, pero no creas que voy a perder contigo. Aunque Irena no estaba al mismo nivel que Sylphie, su entrenamiento infantil con Aard le había otorgado movimientos ágiles. En el campo de batalla, donde un movimiento en falso podría costarle la vida, cambió el peso de su cuerpo con pericia y esquivó el ataque del enemigo. Luego,
lanzó un hechizo sin encantamiento para derribar a sus oponentes. Mientras Ireena lograba todo esto, le dedicó a Ginny una sonrisa atrevida. «Sigue jugando con tus pulgares, Sylphie y yo conseguimos esto». Ginny se puso rígida. Después de un comentario como ese de su rival, no había forma de que pudiera quedarse quieta y no hacer nada. «¿Crees que eres tan buena, solo porque estás acostumbrado a pelear en las montañas?» Ginny estaba lista para la batalla. No parecía temer por su propia vida, especialmente después de que su amiga básicamente la llamara por no hacer su parte. Se dispuso a mostrarles a los orcos quién era el jefe. Si su intrepidez podía atribuirse a su amiga, también podría correr peligro. «Voy a trabajar más duro que Ireena», pensó Ginny. Su impaciencia la hizo perder toda perspectiva. «¡Raa!», gritó una voz, furiosa, desde un lado. ¿Qué tipo de futuro podría traerle eso? Algo pasó zumbando, golpeando a Ginny con miedo. «Voy a morir», pensó. «Como si dejara que te atacaran». Un golpe al cuerpo. Justo cuando se sintió segura de que alguien la había empujado fuera del camino. Los labios de Ginny temblaron mientras miraba la escena frente a ella. Maestro Elrado. Elrado había sido quien la empujó fuera del camino y recibió el golpe. Estaba protegido por una armadura desde el cuello para abajo, pero se había quitado el casco para mejorar su visión mientras estaba en las montañas. Esto, desafortunadamente, significaba que el hacha de batalla del enemigo había cortado el cuello de Elrado. La sangre brotó de la herida. Pero no vaciló y devolvió un golpe propio. ¡Uga! Lanzó Mega Flare quemarropa, destruyendo a los orcos y dejándolos fuera de toda recuperación. Elrado presionó su mano contra su cuello y cayó sobre una rodilla. «TCH, ¿es esto para mí?» Había usado un hechizo de fortalecimiento físico para fortalecerse, por lo que no moriría todavía. Pero pareció darse cuenta de que era solo cuestión de tiempo hasta que encontrara su destino. ¿Por qué harías eso? Espera, necesitas primeros auxilios. Pero, ¿qué debería? Ginny estaba en modo de pánico total. Todo era demasiado para procesar. Ella había escapado de la muerte. Eso solo fue suficiente para manejar, incluso sin tener en cuenta la complicada relación que tenía con su Salvador. Ella no sabía qué hacer con todo eso. ¿Elrado sintió lo mismo? Su rostro ceniciento lo hacía parecer como si estuviera al borde de la muerte. «No te preocupes», aseguró. «Solo hice lo que quería hacer». Su expresión tranquila le dijo que no se arrepintió en lo más mínimo de sus acciones. Luego, aceptando su destino, cerró los ojos y en ese mismo momento, un círculo mágico apareció bajo sus pies. Como para burlarse del destino, un brillo esmeralda envolvió el cuerpo del Elrado, y el corte en su cuello se curó. Esto es, los ojos del Elrado y Ginny se abrieron como platos. Y no fueron solo ellos. Los soldados de los alrededores estaban gritando de sorpresa. Mi pierna. Han sanado mis heridas». Círculos mágicos palpitaban a la vista bajo los pies de los heridos para curar sus heridas. Ni amigo ni enemigo pudieron empezar a entender lo que estaba pasando. «Aard es el mejor», dijo Ireena. «Incluso cuando estamos separados, él siempre nos protege». Ireena y Sylphie entendieron de quién era esto. Ginny y Elrado, «¿Qué tipo más loco?». Elrado se rió entre dientes con ironía mientras se rascaba la cabeza. Ginny continuó mirando a su alrededor, desconcertada. Después de todo, la villa había ganado la guerra fronteriza. En los próximos años, se conocería como la primera batalla del Guardián. Aard Mitiar era conocido como el hijo de los grandes magos. Y así iba a pasar a la historia. La emboscada en las montañas había llegado a su fin y las fuerzas de Geralt regresaban a la fortaleza. Con la ayuda de Aard Mitiar, no había habido una sola baja enemiga. Geralt hizo una mueca ante este giro de los acontecimientos. Lejos de él, Ginny continuó caminando con la cabeza agacha.
El rado estaba junto a ella. De repente, ella habló. ¿Por qué me salvaste? No había esperado que ella dijera nada en absoluto y sus ojos se abrieron como platos. Fue mi manera de compensarlo, respondió después de algunas dudas, haciendo una mueca de dolor. Sintió que quería huir de ella, pero se detuvo para no organizarse una fiesta de lástima. Miró a Ginny y poco a poco comenzó a confesar. Temía a mi papá, y mi familia me presionó muchísimo como su heredero. Así que te utilicé para aliviar mi estrés. El rado le revolvió el pelo. Sé que lo que hice estuvo mal, y es imperdonable traumatizar a alguien. Nunca podré compensarlo por completo. Pero quiero disculparme. El rado se detuvo en seco y Ginny hizo lo mismo. Inclinó la cabeza hacia ella. Mis debilidades arruinaron tu vida. Lo siento desde el fondo de mi corazón. Ginny nunca podría haber soñado que esto sucedería. El rado, su temible torturador, ahora se inclinaba ante ella en señal de disculpa. No era algo que pudiera aceptar en el acto, pero entendía sus intenciones, y las de Ard. Debía haber estado esperando que se reconciliaran. Por eso los pondría en la misma unidad. Y, por extraño que parezca, ella no estaba resentida con él por eso. Desde que conoció a Ard, el rado le había pesado menos. Tal vez debería dejar atrás su pasado. Si esto es lo que quieres, Ard. En este momento, solo lo estaba haciendo para satisfacer los deseos de su enamorado. Quizás algún día, se enfrentaría al rado por su propia voluntad. Ginny se aferró a ese sentimiento. Supongo que le daré una calificación aprobatoria por ahora. Estaba mirando un gran espejo convocado a través de la magia de la vista, su superficie reflejaba la interacción entre el rado y Ginny. Completamente solo, asentí. Parece que aún queda trabajo por hacer, pero es un paso adelante. Podemos dejarlo así, murmuré mientras miraba a mi alrededor. Bueno, será mejor que vuelva a la fortaleza también. El curso de esta batalla se había decidido incluso antes de que comenzara el grupo de Ginny, y con mi magia, la región montañosa ahora era una llanura plana. En la antigüedad, nivelar la tierra era solo una parte de la guerra, pero para el humano moderno, era completamente inaudito. No lo había hecho solo por diversión. Era la única forma en que podía destruir la armadura del enemigo y borrar su efecto mágico sin matarlos. Al quitarles la armadura, les había quitado la defensa contra la magia de distorsión. Y después de darles una muestra de la guerra antigua, los envié a otro país por completo. El ejército desnudo probablemente estaba siendo arrestado por un guardia de patrulla mientras hablamos. Me gustaría poder decir que es el final, pero no había recibido ninguna respuesta. Este tenía que ser su acto de apertura. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El enemigo recién comenzaba. Será mejor que den todo lo que tienen. Soy más fuerte que nunca. Durante todos estos años después de mi reencarnación, había estado viviendo con una creencia de mi vida anterior, que aquellos que son más fuertes son los más solitarios, y que usar tu poder solo exacerba el hecho. Por eso nunca lo expuse. Incluso en una emergencia, instintivamente me contuve. Pero ya no más. Si es necesario, me revelaría a mí mismo como el señor demonio. Para Irena, Ginny, Sylphie, Olivia. Para mis padres. Para todos en la academia. Por el rado. Haría cualquier cosa para proteger mis días felices con ellos. Con esta decisión en mente, miré hacia el cielo. El tiempo estaba fabuloso. Recé para que fuera un presagio de días brillantes por delante. Y dejo escapar un suspiro feliz.